En el capítulo anterior cruzamos de México a Estados Unidos por la frontera de Tijuana para emprender la última etapa de la ruta Ushuaia-Alaska. Y lo hacemos acompañados de Los Mundo, una familia que viaja a bordo de un camión 4x4 con sus 3 hijos y 2 gatos. Después de dormir en un parking de San Diego, seguimos la ruta hacia el norte, pero los planes se tuercen solo llegar al siguiente destino. Llegaremos hasta Alaska y más allá. Furgo, Nos separamos para la gran ciudad del estado. Bueno, nos vemos. Bien, Esto va a ser la mayor separación. ¿Qué vamos a hacer sin vosotros? Nada, por ahí tienen unas cosillas que hacer, trámites, nosotros otras ideas, entonces... Tenemos rumbos ahí distintos vamos. y en la gran ciudad es un poco complicado como penetrar todo. Y Ya cuando dejemos Los Ángeles, ya ahí vamos. Vamos a por los osos. Esa, nos vemos en breve. Que vaya muy bien. Nos vemos. Ay, bueno, vámonos también nosotros. Ay, madre mía. Vamos. Arranca perfecta esta forma. 2 horas y media hasta Los Ángeles. ¿Tenemos? Ah, bueno, mira. Bien. Bueno, estamos así en un barrio que se ve muy bonito y muy de calidad, lleno de Porsche, Teslas, Audis, o sea, una cosa exagerada. Sí. Y nosotros estamos aquí a primera línea. Con la Sayoneta. La Sayoneta. Bien acompañada con los coches de megalujo. Encontramos este lugar en la aplicación de iOverlander y pues gente que ha dormido aquí, en verdad estamos en medio de la calle, o sea, aparcados en la calle. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dar una vuelta a ver qué onda y yo creo que sí podemos dormir aquí, María. Vamos a dar una vuelta Y decidimos a sí, ver sí. dónde dormimos esta noche. Está lleno de conejos y no se van, son casi como ardillas. Pero hay muchísimos, como 10 mínimo, lo hemos visto aquí en un momento. Ojo la zona que tienen aquí de picnic para hacer barbacoas, con mesas. Y toda la playa, este trocito de playa está lleno de estos agujeros que pone, ¿no? Cuidado porque pues hay cenizas calientes y pues sí, está pensado aquí para, mira, ahí están haciendo como asadero, ¿no? Para hacer tu hoguerita y al lado cada uno con su basura. Pero lo que tenía que ser una plácida llegada a Los Ángeles y estar felices por estar ya, ¿no?, enfrente de la playa, tenemos una sensación agridulce. Ahí tengo a María ya un poco así como no desesperado, pero sí estamos un poco así a ver qué hacemos, pues porque está dando problemas la segunda. Cuando la ponemos está rascando, bueno, como que las marchas están así, no yendo del todo bien. Entonces tenemos que pensar los próximos movimientos. Con paciencia. Y es que hace muy pocos días que salimos a la ruta, después de estar casi 3 semanas arreglando varios problemas mecánicos en Tijuana. La sensación de que la furgo no está al 100% para seguir y la idea de volver de nuevo a la rutina de mecánicos, y siempre con la problemática de que no es fácil encontrar piezas de esta furgoneta, no es muy alentadora. Pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Resolver y sobre todo dejar fluir para no obsesionarlos con los problemas y dejar siempre espacio para disfrutar del entorno. Porque la vida es tan corta que también nos merecemos disfrutarla, aunque no siempre sea fácil.
nos ha pillado ahora un poco con la moral baja, porque estábamos ahí muy contentos, nos estaba yendo todo bastante bien y de golpe pues eso, ¿no? Como que las marchas están costando más de entrar, tenemos una pequeña pérdida de algún líquido que tendríamos que revisar, así que nada, a ver si mañana, no sé, encontramos quizás algún mecánico que nos ayude a poder subir la furgoneta, revisar a ver de dónde pierde. Bien, yo creo que mañana lo veremos todo distinto. Tiene pinta que este barrio será tranquilo, nos quedamos aquí a dormir, avanzamos un poquito hasta unas casas más adelante que nos parecía que molestábamos menos. Y mañana será otro día. Y es que siento que no hay que forzar las cosas. Si ya hasta mañana no podemos resolver el problema, pues listo, mañana seguimos. Y ahora vamos a disfrutar de lo que queda de día, ¿no? Hoy nos merecemos una rica cena. Los nopalitos para no olvidarnos de los sabores mexicanos. Además pusimos un ratito la calefacción, que metí los pies en el agua y se me congelaron. Llegué aquí con los pies congelados. Y la calefacción, certificado, funciona, ¿eh? Madre mía, cómo calienta. Mira. Sí, está frío, ¿eh? Cualquier día estamos en primavera. De buena pinta. Muy grande, ¿eh? Selfish, I am flawed, but I can love. So I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Sí, es que está como rascando las marchas, ¿no? Sobre todo cuando pones así la reversa. A mí me cuesta entrar la primera, la segunda también suele rascar, es como el ruido este, ¿no? Que hace... Y sí, pues a la tarde nos vemos, pues a partir de las 6 pasamos por ahí. Muchas gracias. ¿Has visto qué mansiones que hay aquí afuera? Sí, ¿eh? Qué bestia. Bueno, yo voy a hacer el desayuno, tengo mucho hambre. Déjame ver. Yo luego te llevo a dar una vuelta para que veas. Te voy a hacer tortitas de avena. ¿Sí? Qué rica, sí. Con cacao y miel. Dale. No sabes cómo huele esto, María. Es la avena con agua, cacao en polvo 100% puro y coco rallado. Es espectacular. Invento, ¿eh? Esto no lo he hecho nunca. Vuelven las raras recetas de Marta. Ay, sí. Como ya el mecánico no puede hasta la tarde, pues nos lo vamos a tomar con calma. Me han confirmado que sí, que es un mecánico... Ojo, que el mecánico que vamos a ir es especialista. O sea, trabaja en un taller de Porsche, Audi, Lamborghinis y luego vienen las avionetas, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Espero que no nos cobren el precio de los que tienen Porsche y Lamborghinis. Yo también lo espero. Sabe de mecánica, no es un solo cambiapiezas. Es el típico mecánico que te lo ata con alambre, como dicen los argentinos. No me imagino un Ferrari atado con alambre, la verdad. Pero el señor sabe, no es que te lo haga en el Ferrari. María. Bueno, esperemos que sí, ¿eh? Porque yo, la verdad, ayer cuando empezaron a fallar las marchas, yo por un momento... Me imaginé como que ya listo, ya no. Se estropeó y vuelta porque para eres un Tijuana. Exagerado. Vamos a tomarlo con calma, desayunamos y ya. Es algo leve, pues todo bien. Si es algo grave de la caja de cambios, pues me temo que lo de Alaska va a estar complicado. Básicamente tenemos 2 meses para llegar a Alaska. Bueno, vamos a confiar que esto no va a ser nada, que va a ser algo que se arregle fácil y ya. Hombre, sí. A ver. De momento vamos a disfrutar de la playa que tenemos ahí tan linda y vamos a disfrutar de las tortillitas.
Parece una cookie. No. Wow, muy caliente. ¡Ay, María! Mira, María, ahí están grabando. Tienen preparado como un set de grabación con cámaras y tal. Vamos a pasar ahí a ver qué es. Oye, quizás hay alguien famoso. Puede ser. Estamos aquí al ladito de Hollywood. Qué guay, me encantan estas cosas. Aquí en medio de la nada, ¿no? Te encuentras una grabación. Debe ser lo más típico de aquí. Wow, mira aquí todo lo que tienen. Oh, una dolly para así trípode con ruedas de estos tan guay. Mira, este es el señor. ¿Qué señor? Pues Es famoso. El prota, el periodista, como tú, el speaker. El speaker. Debe ser una prueba. Quizás un aficionado. Voy ahí. Oye, ¿quieres que te ayude? Mira lo que son estas casas, estas pedazos de mansiones de esa casa. No termina nunca. Y luego ahí tienen las casitas chiquitas. Bueno, chiquitas, entre comillas. Comparada con las que hay abajo, que son unas bestias. Es que estamos en la zona de veraneo de la gente de Los Ángeles y quizás alguno de San Diego también, ¿no? Que llega hasta aquí. O sea, imagínate la gente, dirigentes de Google, actores, gente famosa, un montón de gente con mucho dinero de Los Ángeles. ¿Dónde tienen su segunda residencia? Aquí, ¿no? Así que, pues mira por ahí las pedazos de mansiones con las escalinatas que bajan y que dan pues aquí al mar, ¿no? Tiene que ser barata esta zona. Bueno, oye, pero nosotros hoy hemos dormido aquí como unas estrellas de Hollywood también, ¿eh? Hombre, nosotros hemos tenido segunda línea de mar, ¿no? O arriba de los primeros que son estos de aquí. ¿Qué te parece, Marta? ¿Cuál te gusta más? ¿Estilo neoclásico, contemporáneo, estilo americano? ¿Cuál te quedas? A mí me parecen todas demasiado grandes. Nos quedamos en la Sayoneta y así no tenemos ese problema. Más prácticos, sí. Igual están espectaculares las casas y la ubicación, pero a nosotros lo que no nos gusta de esto es que siempre tienes que ir al mismo lugar, ¿no? Lo que nos gusta justamente de la vida camper es que, aunque es mucho más austero, pero cada día cambias de escenario. Mira esta qué pasada, la casita arriba y luego abajo ha hecho todo un jardín, como con un jacuzzi, yo diría que es eso que está ahí tapado. Y toda la zona, ¿no? Como para hacer los guateques de playa. Y tiene que ser alguien importante porque está la bandera esa roja, por lo que leo, es de la Marina de los Estados Unidos. Es que esta casa me da la sensación como la casa del presidente o algo así, ¿no? Como una casa presidencial. Sí, del Obama, ¿tú crees aquí? No sé si estará aquí el Obama, pero... El Obama estaba en Barcelona, en el concierto del Bruce Springsteen. Es verdad. Y bueno, y ahora viene la hora de la verdad, María. Ay, sí. Bueno, esperemos que esto no sea nada, que sea algo leve, que se pueda solucionar fácil. Son los últimos ajustes. Yo creo que sí, tiene que ser eso. Esperemos que sí. Estamos con confianza o con ganas de que sea así, yo creo, más que otra cosa. Bueno, pues aquí nos juntamos y casa de estos amigos. Andrés y Sherry son una pareja de viajeros que viven en Los Ángeles y desde el primer momento se ofrecieron a ayudarnos a buscar un mecánico amigo que nos revisara la furgo. Así que sin perder ni un minuto, nos acompañan hasta casa de Roberto. Después de un pequeño diagnóstico, Roberto nos recomienda que compremos aceite de la caja de cambios para volver a cambiársela y así empezar a analizar cuál puede ser el problema. Así que quedamos en regresar al día siguiente para hacer el diagnóstico. Bueno, pues despertamos en casa de estos amigos que son de Colombia y Costa Rica y nos están haciendo algo bien especial. Vamos a buscar, a ver. Mira los perritos. Hola. Hola, hola. Buenas. ¿Qué estás con el mate? Con el mate, con los perritos. Bueno, es que resulta que Sherry es chef, que yo no lo sabía, y mira lo que está haciendo por aquí. ¡Wow!
¿Qué nos estás preparando? ¡Qué pasada! Les estoy haciendo unos scones con arándanos, moras y frambuesas. Madre mía, qué nivel. Ya los metemos al horno en unos 12 minutitos, está el desayuno. Vosotros queréis salir a viajar en breve también, ¿no? Sí, la idea es llegar hasta Alaska, si Dios lo permite, para el próximo verano, estar yendo hacia Alaska. Bueno. Y de Alaska bajar hasta Ushuaia. Wow, o sea, completo. Sí, toda la interamericana. Y aquí está la furgonetita con todos los perros, ¿no? Porque tienen, ¿cuántos perros tenéis? Tres perros. Mira, me encanta el color. Ahí va, ya estamos, ya formamos parte del team Buena Vida Road. Gracias por acogernos por aquí también. No, es un placer. Buscarnos un mecánico. Sí. No, y a todos los viajantes, los que necesiten ayuda en Los Ángeles, aquí estamos para ayudar. Qué bueno, qué bueno. Pues apunten Buena Vida Road para que los empiecen a seguir y ya saben, si son viajeros y pasan por esta zona, por Los Ángeles, Sí, pues aquí están bienvenidos. les van a coger Vamos a súper bien. ayudar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo cambia todo, eh? Ayer estábamos que no sabíamos si teníamos que cancelar el viaje a Alaska. María ya estaba de, no, vamos a tener que volver a Tijuana. Nos encanta Tijuana, pero ya volveremos más tarde. Sí. Y mira hoy, tú. Aquí Mecánico ahí a punto, desayuno, buena compañía. Claro. Madre de Dios, qué pasada. Qué nivel. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cuidado, se quedan muchos y se cortan. No pregunten a mi marido. Pues hemos venido hasta el taller de diseño de interiores que tiene acá Sherry y mira qué bien acompañada estoy aquí con estas dos linduras, pero es que acá los chicos, eso que dicen, ¿no? Que Dios los crea y ellos se juntan. Pues es que esta es su camioneta, mira. Hola. Muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va por acá? Bueno, pues aquí estoy con Andrés y con Cherry que me están enseñando los últimos detalles de camperización que le están haciendo a su chata. Este es un Toyota del 91, es un Dolphin. Y nosotros le hemos cambiado las luces, todo el sistema eléctrico prácticamente lo he hecho yo. Pues mira, del año 91, que ya son 4 años más que la Sayoneta, que no es poco, pero aparte aquí hay otro amigo que se está camperizando una del año 63, me decías, madre mía. Lo inspiramos al hombre, un amigo peruano. Estaba toda podrida por dentro, entonces él le quitó todo y comenzó de cero. Todavía le está trabajando. Aparte, aquí Cherry es interiorista, que estamos en su taller, Ralph's Interiors, y pues le ha metido ahí unos detallitos increíbles. Ya esto no tiene casi que nada del original. Tiene la base de este mueble arriba original y la base de este gabinete arriba original y todo lo demás de acá adentro se lo hemos cambiado. Yo de primeras me quedo con algunos detallitos como aquí la especiera y luego allá atrás pues algo que no había visto prácticamente en ninguna furgo. Sí, esta es nuestra calefacción, normalmente las usan en barcos, es que originalmente la calefacción estaba acá abajo, pero siempre nos daba miedo con los perros porque viajamos con nuestros 3 hijos perrunos que se fueran a quemar si encendíamos la calefacción. Anteriormente abrían hacia arriba, pero cuando pusimos la chimenea ya no teníamos esa opción, entonces creamos este sistema de deslizamiento para poder deslizar las puertitas y aquí tienen un imán. Y el imán es bien fuerte. Y original las puertas sí tenían madera aquí, pero se las cortamos y le pusimos este saco porque uno siempre anda buscando la manera de que sea menos pesado. Claro, aparte Sherry es cocinera, es chef y bueno, realmente la cocina tiene un espacio importante, bien amplio, ¿no? Se nota. Sí. Para mí este espacio de 2 pies era indispensable. Totalmente. Pero también tenemos una estufa con 4 horneras. Con horno, Tenemos horno, que yo sí lo uso mucho porque me encanta hornear. Una cama muy amplia aquí porque tiene mucha altura, está muy bien. Luego un espacio de comedor y de cocina también súper amplio y al fondo el baño que lo están reformando. Mi rincón favorito de esta caravana, fíjense, qué gran idea. Construí una alacena deslizante que no pareciera, pero nos cabe un montón de cosas. O sea, esto ocupa un montón en nuestra furgo. Sí. Qué pasada, o sea, qué gran idea. Y bueno, con curiosidad encontramos los contenedores que nos daban para poder tener como los grab.
Bueno, como dicen en México, esta pareja son un estuche de monerías, que no paran de sacar cosas. Y es que, claro, tú imagínate, chef, interioristas, y además tienen su canal de YouTube que lo están empezando como a promover, Instagram y todas las redes sociales. Buena Vida Route. Buena Vida Route. Así que si quieren aprender a cocinar rico, quieren aprender a hacer de su furgoneta algo especial, pues síganos porque realmente nos encantó su proyecto. Oye, me encanta esta cosita que le habéis hecho aquí, ¿eh? Chulísima. ¿Lo hicisteis vosotros también? Sí, nosotros lo hicimos. Wow. Increíble. Jerry lo pintó, le puso los perritos y le puso la chata y bueno, y el logo de Buena Vida. Qué lindo. Y aprovechando que el mecánico no puede atendernos hasta el final del día, queremos visitar los lugares que nos quedaron pendientes de la última vez que vinimos a Los Ángeles. Bueno, pues llegamos al muelle de Santa Mónica y no sabes lo que es esto de gente. Todos los que llegan del semáforo, pero allá hay mucha más gente todavía. Por ahí asoma la Noria. ¿Y vosotros venís por aquí a menudo o es como algo para turistas? Nunca venimos aquí, solo venimos y traemos a alguien. Es que hay que decir que esto fue idea nuestra, lo de venir acá. Ellos no nos iban a llevar acá. Bueno, no hubiera sido lo que mi corazón les hubiera querido enseñar, pero yo siento que obviamente es icónico y todo el mundo lo quiere ver. Mira lo que hay acá. Ay. Aquí es el final de la ruta mítica 66. Una ruta que ya no existe en verdad toda entera, pero sí se conservan tramos. ¿Sí existe? Sí, esas son mis fotos de mis viajes mira. En la ruta. Ah, ¿tú la hiciste? Sí. Pero no está entera. La mayoría existe, solo 15% hay que usar la autopista. Y veo que el icono también es la combi, el bus, ¿no? Pues aquí termina la ruta 66, justo acá. Sí, no se puede continuar sin un barco. Claro. ¿Y dónde empieza? En Chicago. En Chicago. Sí, sí, acá está. Ah, mira. Ah, mira qué bueno. Es el tiempo a ver que aguanta ahí el pobre chico. Te lo ponemos tú y yo. No, yo ya estaría en el suelo. Y todo por ganarse el peluchito, ¿eh? Keep holding on to win a bigger prize. 7, 6. Por 5 segundos ha conseguido el premio grande. Se ganó la fresa de peluche. Strawberry peluche. ¿Y a qué les recuerda este lugar? A Venecia. Pues es curioso porque este lugar se llama Venice Beach. Precisamente se ve que hace muchos años atrás, ¿no? Alguien tuvo la genial idea de comprar toda esta zona y eso, canalizarla, igual que en Venecia, para que la gente se tuviera que mover por los canales con su barquita. Para que cuando luego llegó ya la urbanización y los autos, pues decidieron tapar la gran mayoría de canales y poner lo que ahora son las carreteras, pero ha quedado aquí unos pocos canales y la verdad que está bien bonito. Sí recuerdo un poco a Venecia y aquí muy cerca pues tenemos Venice Beach como tal, o sea lo que es la playa, y ya nos han comentado que es un crisol de culturas, de bueno, de todo que tipo te encuentras de, de todo. Vamos a ver qué encontramos por allá. Vamos a la playa de Venice Beach. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bueno,
Y esta playa se llama Muscle Beach. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero Muscle, ¿no? Muscle Beach. Como Muscle Beach. La playa de los músculos. Ya se pueden imaginar por qué. Mira, ahí para que te des un gusto a la vista, tú. Sabes que a mí los musculitos no me van, María. Bueno, pues para que aquella que le vaya, pues mira. Que venga acá. Gimnasio en medio de la calle, ¿eh? Al aire libre. Mira qué cantidad. Tan lindas. Viste qué bien puestas. Están ahí al sol, no son tontas, y además están de este lado porque así no les da el viento. No, es que nos vamos a ver el sunset que le llaman aquí, ¿no? Sí, aquí los amigos de Buena Vida Road, Andrés y Sherry, nos invitaron con un amigo de él que lleva esta embarcación y justo llegamos para la puesta de sol, que esto es fantástico. Mira la cantidad de bichos que hay allá, María. Hay centenares, miles de pelícanos y cormoranes, gaviotas, patos. Ay, ¿esto qué es? ¡Wow! Pero mira. ¡Wow! Esto con broche de oro, abriremos el vinito que además nos lo regaló un amigo de Mendoza, ahí en San Diego, así que bueno, muchas gracias. Además vino de Mendoza, que además con estas vistas sienta mejor. Has visto que hay pájaros por todos lados. Qué barbaridad. Marta estaba que no daba el abasto. Emocionante, de verdad, ¿Qué ves? Pues está rico, Muy bueno. Sí. Gracias, de verdad, muy rico. Ojo el snack que ha preparado aquí Sherry en un pim pam. Ojo, A cualquier cosa le llaman snack aquí, Mira. Mira lo que es esto. Es un buffet libre de... Aquí Por algo esta gente se llama Buena Vida, colega. Buena Vida Route. Para que vean, con Buena Vida se vive buena vida. Tienen que hacer no mentimos. Esto demuestra que una vida viajera no tiene que estar reñida con una buena vida, con una buena comida, ¿no? Son compatibles también. Toda esta mancha es nuestra. Y sí, me huele que es como de la transmisión. En fin, vamos a ver si lo podemos reparar. Estamos a 15 minutos y miren que le hemos comprado a la Sayoneta para que esté contenta. A ver si se porta bien y nos permite llegar a Alaska. Pues llegamos a casa de Roberto de nuevo. Aquí estamos. Tan lindo. Para que revise, que nos diga de qué pie cojeamos. Lo que nos explicaba Roberto el otro día, una anécdota me va a explicar el por qué la Sayoneta va a quedar de cine. Y es que aquí él estuvo atendiendo ni más ni menos que a Steven Spielberg. Pero es que además nos explicaba Roberto que cuando le termina y le da la factura y se ve que te regateó por $50. Sí, exactamente. Mira, qué curioso. O sea, no a mí, sino a la persona cuyo cual yo estoy en relación de dependencia y trabajo, ¿verdad? Pero en un momento me daba ganas de sacar 1.050 pavos y dárselo. Es decir, se termina la discusión y señores, sigamos trabajando. Ya lo discutía con el propietario del taller, digamos, ¿no? Así que bueno, imagínate, ahora pues imagínate lo que pasa por acá. Imagino que no debe haber sido el único famoso. A Nicolas Cage, no me digas. Sí, cantantes de One Direction, algunos más. Son muchos de actores y eso no sé, pero... O sea, llegan aquí la creme de Hollywood. Sí. Y bueno, lo que algunos, pero bueno, no está nada mal. Y aquí la Sayoneta como huésped de honor.
Uno más. Yo soy fanático de los Volkswagen, así que Ay, sí, eso no hay que negarlo. Hombre, para nosotros es un honor que caer en manos de alguien que arregla coches de este calibre, ¿no? O sea que bueno, qué bueno, qué Es bueno. lo que hay, coches son coches. Sí, eso sí. Y pues aquí además pues nos hizo el favorazo de echarle una vista y dice, mira, te lo voy a hacer de Honda, o sea que muchísimas gracias. Todo bien. Yo también he viajado, yo también he andado en la ruta, sé lo que es. Es un grupo aparte, mucha gente no lo entiende, mucha gente dice por qué o por tal. Sí. Es la hermandad de la ruta. Mira, hoy fuimos a un lugar de Mercedes y Marta se le quedó los ojos como platos cuando ve $200 la hora, ¿no? Oh, ya. Aquí, en donde tú yo trabajas, trabajo son similar. 3.50 la hora. ¿Cuánto? 3.50 la hora. 350 dólares la hora. Ahora entiendo por qué llega el que llega, ¿no? Y hay trabajos que se cuentan por cientos de horas. Un cambio de aceite en un Ferrari, por ejemplo. 10 horas, 12 horas, 14 horas. ¿Tanto? ¿Un cambio de aceite? ¿Por qué tanto? Porque hay que desplazar muchas piezas, desarmar muchas partes del auto. O sea, cambiar aceite en un Ferrari te cuesta $3.000, fácil. 2.500, 2.000, dependiendo el modelo, dependiendo qué año, dependiendo qué tipo. Hay muchos Lamborghini que usan aceite de Shell, que es especial, que el aceite solo vale $3.000. Wow. Yep. ¿Te imaginas pagar $5.000 por un cambio de aceite? No, pues no estaríamos en ruta ya hace años. No, pará. Vamos a aclarar algo. Eso como que yo te diga en nuestro sector, como que yo te diga que a ti tiene que valer $50. No, es lo mismo. Claro, Son distintos niveles. Claro. O sea, esa gente, si tú tienes $1 millón para comprarte un auto, claro, no tienes te que viene. tener $3.000 para hacer un servicio. Era justamente lo que regateaba Spielberg, esos $50. Bueno, voy a calentar un mate mientras se enfría la sayoneta y ahí compartimos. Seguimos. Venga, vamos. Que hay toda esta pérdida. Aquí está perdiendo bastante fluido. Ahora es lo que va a ver aquí el amigo. Vamos a ver. ¿Ves partes más doradas? Sí. Eso es el bronce de los frenos de la transmisión. Y la parte metálica son las partes de los engranajes. O sea, acá tenés problemas de que no está frenando la transmisión. No está frenando. El ruido que escuchás es que se está llevando las partes de bronce, las estás gastando. Es el desgaste. Lo más recomendable es cambiar buje de la palanca y identificar el problema. Y si la cremallera sirve y aguanta, ponerle los fuelles de goma nuevos. ¿Y qué nos recomiendas? ¿No crees que hacerlo aquí en Estados Unidos? No, eso es imposible acá. Este auto acá no existe. No hay las piezas. No, el problema de acá de Estados Unidos es que si vas con el fuelle de goma y se lo muestras, nadie te va a ayudar. No. Si no das el modelo, el VIN number, para qué es, exactamente las especificaciones no te ayudan. No. Es muy complejo. Entonces nos toca volver a Tijuana. Yo te aconsejo, son 30 horas para el norte contra 2 del sur. Vale. Lo más lógico es volver a Tijuana, hacer una inspección ahí y después sí hacer de un tirón quizás San Francisco, Oregon, Washington y la parte de Canadá, que la parte de Canadá también es agreste. Vale.